A la memoria del insigne Patricio Don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía, quien, al irlo a rematar, el autor de este escrito le llamó Pascualillo y sonreía. Pascual Duarte. Yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Nací hace ya muchos años, lo menos 55, en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz. El pueblo estaba a unas 2 leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan. Lisa y larga como los días, de una lisura y una largura como usted para su bien no puede ni figurarse, de un condenado a muerte. Era un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivos y guarros, con perdón, con las casas pintadas tan blancas que aún me duele la vista al recordarlas, con una plaza toda de losas, con una hermosa fuente de 3 caños en medio de la plaza. Hacía ya varios años, cuando del pueblo salí, que no manaba el agua de las bocas y sin embargo, qué airosa, qué elegante nos parecía a todos la fuente con su remate figurando un niño desnudo, con su bañera toda rizada al borde como las conchas de los romeros. En la plaza estaba el ayuntamiento, que era grande y cuadrado como un cajón de tabaco, con una torre en medio y en la torre un reloj, blanco como una hostia, parado siempre en las 9, como si el pueblo no necesitase de su servicio, sino solo de su adorno. En el pueblo, como es natural, había casas buenas y casas malas, que son, como pasa con todo, las que más abundan. Había una de 2 pisos, la de don Jesús, que daba gozo de verla con su recibidor todo lleno de azulejos y macetas. Don Jesús había sido siempre muy partidario de las plantas, y para mí que tenía ordenado al ama vigilase los geranios, los heliotropos y las palmas y la hierbabuena con el mismo cariño que si fuesen hijos, porque la vieja andaba siempre correteando con un caso en la mano, regando los tiestos con un mimo que a no dudar agradecían los tallos. Tales eran su lozanía y su verdor. La casa de don Jesús estaba también en la plaza y, cosa rara para el capital del dueño que no reparaba en gastar, se diferenciaba de las demás, además de en todo lo bueno que llevo dicho, en una cosa en las que todas
le ganaban. En la fachada, que parecía del color natural de la piedra, que tan ordinario hace y no enjalbegaba como hasta la del más pobre estaba. Sus motivos tendría. Sobre el portal había unas piedras de escudo de mucho valer, según dicen, terminadas en unas cabezas de guerreros de la antigüedad, con su cabezal y sus plumas, que miraban una para el levante y otra para el poniente, como si quisieran representar que estaban vigilando lo que de un lado o de otro podíales venir. Detrás de la plaza y por la parte de la casa de don Jesús estaba la parroquial con su campanario de piedra y su esquilón que sonaba de una manera que no podría contar, pero que se me viene a la memoria como si estuviese sonando por estas esquinas. La torre del campanario era del mismo alto que la del reloj, y en verano, cuando venían las cigüeñas, ya sabían en qué torre habían estado el verano anterior. La cigüeña cojita, que aún aguantó 2 inviernos, era del nido de la parroquial, de donde hubo de caerse, aún muy tierna, asustada por el gavilán. Mi casa estaba afuera del pueblo, a unos 200 pasos largos de las últimas de la piña. Era estrecha y de un solo piso, como correspondía a mi posición. Pero como llegué a tomarle cariño, temporadas hubo en que hasta me sentía orgulloso de ella. En realidad, lo único de la casa que se podía ver era la cocina. Lo primero que se encontraba al entrar, siempre limpia y blanqueada con primor. Cierto es que el suelo era de tierra, pero también pisada la tenía con sus guijarrillos haciendo dibujos que nada desmerecía de otras muchas en las que el dueño había echado Portland por sentirse más moderno. El hogar era amplio y despejado, y alrededor de la campana teníamos un bazar con losas de adorno, con jarras con recuerdos pintados en azul, con platos con dibujos azules o naranja. Algunos platos tenían una cara pintada, otros una flor, otros un nombre, otros un pescado. En las paredes teníamos varias cosas. Un calendario muy bonito que representaba una joven abanicándose sobre una barca y debajo de la cual se leían letras que parecían de polvillo de plata: Modesto Rodríguez, ultramarinos finos, Mérida, Badajoz. Un retrato de Espartero con el traje de luces dado de color y 3 o 4 fotografías, unas pequeñas y otras regular, de no sé quién, porque siempre las vi en el mismo sitio y no se me ocurrió nunca preguntar. Teníamos también un reloj despertador colgado de la pared, que no es por nada, pero siempre funcionó como Dios manda, y un acerico de peluche colorado del que estaban clavados unos bonitos alfileres con sus cabecitas de vidrio de color. El mobiliario de la cocina era tan escaso como sencillo. 3 sillas, una de ellas muy fina, con su respaldo y sus patas de madera curvada, y su culera de rejilla, y una mesa de pino con su cajón correspondiente, que resultaba algo bajo para las sillas, pero que hacía su avío.
En la cocina se estaba bien, era cómoda, y en el verano, como no la encendíamos, se estaba fresco sentado sobre la piedra del hogar, cuando a la caída de la tarde abríamos las puertas de par en par. En el invierno se estaba caliente con las brasas, que a veces, cuidándolas un poco, guardaban el rescoldo toda la noche. Era gracioso mirar las sombras de nosotros por la pared cuando había unas llamitas. Iban y venían, unas veces lentamente, otras a saltitos como jugando. Me acuerdo de que de pequeño me daban miedo y aún ahora, de mayor, me corre un estremecimiento cuando traigo memoria de aquellos miedos. El resto de la casa no merece la pena ni describirlo. Tal era su vulgaridad. Teníamos otras 2 habitaciones. Si habitaciones hemos de llamarlas por eso de que estaban habitadas, ya que no por otra cosa alguna, y la cuadra, que en muchas ocasiones pienso ahora, no sé por qué la llamábamos así, de vacía y desamparada como la teníamos. En una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer, y en las otras mis padres, hasta que Dios, o quién sabe si el diablo, quiso llevárselos. Después quedó vacía casi siempre, al principio porque no había quien la ocupase, y más tarde, cuando podía haber habido alguien, porque este alguien prefirió siempre la cocina, que además de ser más clara, no tenía soplos. Mi hermana, cuando venía, dormía siempre en ella, y los chiquillos, cuando los tuve, también tiraban para allí en cuanto se despegaban de la madre. La verdad es que las habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas, pero en realidad tampoco había para quejarse. Se podía vivir, que es lo principal, a resguardo de las nubes de Navidad y a buen recaudo para lo que uno se merecía de las asfixias de la Virgen de Agosto. La cuadra era lo peor, era lóbrega y oscura, y en sus paredes estaba empapado el mismo olor a bestia muerta que desprendía el despeñadero cuando allá por el mes de mayo comenzaban los animales a criar la carroña de los cuervos que habíanse de comer. Es extraño, pero de mozo, si me privaban de aquel olor, me entraban unas angustias como de muerte. Me acuerdo de aquel viaje que hice a la capital por Mor de las Quintas. Anduve todo el día de Dios desazonado, venteando los aires como un perro de caza. Cuando me fui a acostar en la posada, olí mi pantalón de pana. La sangre me calentaba todo el cuerpo. Quité a un lado la almohada y apoyé la cabeza para dormir sobre mi pantalón, doblado. Dormí como una piedra aquella noche. En la cuadra teníamos un burrillo matalón y escurrido de carnes que nos ayudaba en la faena y, cuando las cosas venían bien dadas, que dicho sea pensando en la verdad no siempre ocurría, teníamos también un par de guarros, con perdón, o 3. En la parte de atrás de la casa teníamos un corral o saledizo, no muy grande, pero que nos hacía su servicio, y en él un pozo que andando el tiempo hube de cegar porque dejaba manar un agua muy enfermiza. Por detrás del corral pasaba un regato, a veces medio seco y nunca demasiado lleno, cochino y maloliente como tropa de gitanos, y en el que podían cogerse unas anguilas hermosas, como yo algunas tardes, y por matar el tiempo me entretenía en hacer.
Mi mujer, que en medio de todo tenía gracia, decía que las anguilas estaban rollizas porque comían lo mismo que don Jesús. Solo que un día más tarde, cuando me daba por pescar, se me pasaban las horas, tan sin sentirlas, que cuando tocaba recoger los bártulos casi siempre era de noche. Allá, a lo lejos, como una tortuga baja y gorda, como una culebra enroscada que temiese despegarse del suelo, Almendralejo comenzaba a encender sus luces eléctricas. Sus habitantes, a buen seguro que ignoraban que yo había estado pescando, que estaba en aquel momento mismo mirando cómo se encendían las luces de sus casas, imaginando incluso cómo muchos de ellos decían cosas que a mí se me figuraban o hablaban de cosas que a mí se me ocurrían. Los habitantes de las ciudades viven vueltos de espaldas a la verdad y muchas veces ni se dan cuenta siquiera de que a 2 leguas en medio de la llanura un hombre del campo se distrae pensando en ellos mientras dobla la caña de pescar, mientras recoge del suelo el cestillo de mimbre con 6 o 7 anguilas dentro. Sin embargo, la pesca siempre me pareció pasatiempo poco de hombres, y las más de las veces dedicaba a mis ocios a la caza. En el pueblo me dieron fama de no hacerlo mal del todo, y modestia aparte, he de decir con sinceridad que no iba descaminando quien me lo decía. Tenía una perrilla perdiguera, la Chispa, medio ruin, medio bravía, medio que se entendía muy bien conmigo. Con ella me iba muchas mañanas hasta la charca, a legua y media del pueblo hacia la raya de Portugal, y nunca nos volvíamos de vacío para casa. Al volver, la perra se me adelantaba y me esperaba siempre junto al cruce. Había allí una piedra redonda y achatada como una silla baja, de la que guardo tan grato recuerdo como de cualquier persona. Mejor, seguramente, que el que guardo de muchas de ellas. Era ancha y algo hundida, y cuando me sentaba se me escurría un poco el trasero, con perdón, y quedaba tan acomodado que sentía tener que dejarla. Me pasaba a largo rato sentado sobre la piedra del cruce, silbando, con la escopeta entre las piernas, mirando lo que había de verse, fumando pitillos. La perrilla se sentaba enfrente de mí, sobre sus 2 patas de atrás, y me miraba con la cabeza ladeada, con sus 2 ojillos castaños muy despiertos. Yo le hablaba y ella, como si quisiese entenderme mejor, levantaba un poco las orejas. Cuando me callaba, aprovechaba para dar unas carreras detrás de los saltamontes o simplemente para cambiar de postura. Cuando me marchaba, siempre sin saber por qué, había de volver la cabeza hacia la piedra, como para despedirme. Y hubo un día que debió parecerme tan triste por mi marcha que no tuve más suerte que volver mis pasos a sentarme de nuevo. La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme. Ahora me doy cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y fría, como dicen que es la de los linces. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Parecía como una corriente que forzaba por salirme por los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta de un solo caño se dejaba acariciar lentamente entre mis piernas. La perra seguía mirándome fija,
como si no me hubiera visto nunca, como si fuese a culparme de algo de un momento a otro. Y su mirada me calentaba la sangre de las venas, de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos se tornaban dominados por el mirar, como un clavo del animal. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra. De mi niñez no son precisamente buenos recuerdos los que guardo. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Según cuentan, cuando joven le tiraban las guías para arriba, pero desde que estuvo en la cárcel se le arruinó la prestancia, se le abandonó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo de llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba no tropezármelo. Era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada. Manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Cuando se enfurecía, cosa que le ocurría con mayor frecuencia de lo que se necesitaba, nos pegaba a mi madre y a mí las grandes palizas por cualquiera la cosa. Palizas que mi madre procuraba devolverle por ver de corregirlo, pero ante las cuales a mí no me quedaba sino resignación, dados mis pocos años. Se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad. Ni con él ni con mi madre me atreví nunca a preguntar de cuándo lo tuvieron encerrado, porque pensé que mayor prudencia sería el no meter los perros en danza, que ya por sí solos danzaban más de lo conveniente. Claro es que en realidad no necesitaba preguntar nada porque nunca faltan almas caritativas, y menos en los pueblos de tan corto personal. Gentes hubo a quienes faltó tiempo para venir a contármelo todo. Lo guardaron por contrabandista. Por lo visto había sido su oficio durante muchos años, pero como el cántaro que mucho va a la fuente, acaba por romperse. Y como no hay oficio sin quiebra, ni atajo sin trabajo, un buen día, a lo mejor cuando menos lo pensaba, que la confianza es lo que pierde a los valientes, le siguieron los carabineros, le descubrieron el alijo y lo mandaron a presidio. De todo esto debía ser ya mucho tiempo, porque yo no me acuerdo de nada. A lo mejor ni había nacido. Mi madre, al revés de mi padre, no era gruesa, aunque andaba muy bien de estatura. Era larga y chupada, y no tenía aspecto de buena salud, sino que por el contrario tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y toda la presencia de estar tísica o de no andarle muy lejos. Era también desabrida y violenta. Tenía un humor que se daba a todos los diablos y un lenguaje en la boca que Dios la haya perdonado, porque blasfemaba las peores cosas a cada momento y por los más débiles motivos. Vestía siempre de luto y era poca amiga del agua. Tampoco que, si he de decir verdad, en todos los años de su vida que yo conocí,
no la vi lavarse más que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha y ella quiso como demostrarle que no le daba miedo el agua. El vino, en cambio, ya no le disgustaba tanto, y siempre que apañaba algunas perras o que le rebuscaba el chaleco al marido, me mandaba a la taberna por una frasca que escondía, porque no se la encontrase mi padre debajo de la cama. Tenía un bigotillo cano por las esquinas de los labios y una pelambrera enmarañada y zafía que recogía en un moño, no muy grande, encima de la cabeza. Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas y rosadas como perdigonadas, que según creo le habían quedado de unas bubas malignas que tuviera de joven. A veces, por el verano, a las señales les volvía la vida, que les subía la color y acababan formando como alfileteritos de pus que el otoño se ocupaba de matar y el invierno de barrer. Se llevaban mal mis padres. A su poca educación se unía su escasez de virtudes y su falta de conformidad con lo que Dios les mandaba. Defectos todos ellos que para mi desgracia hube de heredar. Y esto hacía que se cuidaran bien poco de pensar los principios y de refrenar los instintos, lo que daba lugar a que cualquier motivo, por pequeño que fuese, bastara para desencadenar la tormenta que se prolongaba después días y días sin que se le viese el fin. Yo, por lo general, no tomaba el partido de ninguno, porque si he de decir verdad, tanto me daba el que cobrase el uno como el otro. Unas veces me alegraba de que zurrase mi padre y otras mi madre, pero nunca hice de esto cuestión de gabinete. Mi madre no sabía leer ni escribir. Mi padre sí, y tan orgulloso estaba de ello que se lo echaba en cara cada lunes y cada martes y con frecuencia. Y aunque no viniera a cuento, solo llamarle ignorante, ofensa gravísima para mi madre que se ponía como un basilisco. Algunas tardes venía mi padre para casa con un papel en la mano y quisiéramos que no, nos sentaba los dos en la cocina y nos leía las noticias. Venían después los comentarios y en ese momento yo me echaba a temblar porque estos comentarios eran siempre el principio de alguna bronca. Mi madre, por ofenderlo, le decía que el papel no ponía nada de lo que leía y que todo lo que decía se lo sacaba mi padre de la cabeza. Y a el oírle esa opinión le sacaba de quicio. Gritaba como si estuviera loco, la llamaba ignorante y bruja y acababa siempre diciendo a grandes voces que si él supiera decir esas cosas de los papeles a buena hora, se le hubiera ocurrido casarse con ella. Ya estaba armada. Ella le llamaba desgraciado y peludo, lo tachaba de hambriento y portugués. Y él, como si esperara oír esa palabra para golpearla, se sacaba el cinturón y la corría todo alrededor de la cocina hasta que se hartaba. Yo, al principio, apañaba algún cintarazo que otro, pero cuando tuve más experiencia y aprendí que la única manera de no mojarse es no estando a la lluvia, lo que hacía en cuanto veía que las cosas tomaban mal cariz era dejarlos solos y marcharme. Allá ellos. La verdad es que la vida en mi familia poco tenía de placentera, pero como no nos es dado escoger, sino que ya, aún antes de nacer, estamos destinados unos a un lado y otros a otro, procuraba conformarme con lo que me había tocado, que era la única manera de no desesperar.
De pequeño, que es cuando más manejable resulta la voluntad de los hombres, me mandaron una corta temporada a la escuela. Decía mi padre que la lucha por la vida era muy dura y que había que irse preparando para hacerla frente con las únicas armas con las que podíamos dominarla, con las armas de la inteligencia. Me decía todo esto de un tirón y como aprendido, y su voz en esos momentos me parecía más velada y adquiría unos matices insospechados para mí. Después, y como arrepentido, se echaba a reír estrepitosamente y acababa siempre por decirme casi con cariño: «No hagas caso, muchacho, ya voy para viejo». Y se quedaba pensativo y repetía en voz baja una y otra vez: «Ya voy para viejo, ya voy para viejo». Mi instrucción escolar poco tiempo duró. Mi padre, que como digo, tenía un carácter violento y autoritario para algunas cosas, era débil y pusilánime para otras. En general, tengo observado que el carácter de mi padre solo lo ejercitaba en asuntillos triviales, porque en las cosas de trascendencia, no sé si por temor o por qué, rara vez hacía hincapié. Mi madre no quería que fuese a la escuela, y siempre que tenía ocasión, y aún a veces sin tenerla, solía decirme que para no salir en la vida de pobre no valía la pena aprender nada. Dio en terreno abonado, porque a mí tampoco me seducía la asistencia a las clases, y entre los dos y con la ayuda del tiempo, acabamos convenciendo a mi padre que optó porque abandonase los estudios. Sabía ya leer y escribir, y sumar y restar, y en realidad, para manejarme, ya tenía bastante. Cuando dejé la escuela tenía 12 años, pero no vayamos tan deprisa, que todas las cosas quieren su orden, y no por mucho madrugar, amanece más temprano. Era yo de bien corta edad cuando nació mi hermana Rosario. De aquel tiempo guardo un recuerdo confuso y vago, y no sé hasta qué punto relataré fielmente lo sucedido. Voy a intentarlo, sin embargo, pensando que si bien mi relato pueda pecar de impreciso, siempre estará más cerca de la realidad que de las figuraciones que, de imaginación y a ojo de buen cubero, pudiera usted hacerse. Me acuerdo de que hacía calor la tarde en que nació Rosario. Debía ser por julio o agosto. El campo estaba en calma y agostado, y las chicharras con sus sierras parecían querer limarle los huesos a la tierra. Las gentes y las bestias estaban recogidas, y el sol, allá en lo alto, como señor de todo, iluminándolo todo, quemándolo todo. Los partos de mi madre fueron siempre muy duros y dolorosos. Era medio machorra y algo seca, y el dolor era en ella superior a sus fuerzas. Como la pobre nunca fue un modelo de virtudes ni de dignidades, y como no sabía sufrir y callar, como yo lo resolvía todo a gritos, llevaba ya gritando varias horas cuando nació Rosario, porque, para colmo de desdichas, era de parto lento. Ya lo dice el refrán: mujer de parto lento y con bigote. La segunda parte no la escribo en atención a la muy alta persona a quien estas líneas van dirigidas. Asistía a mi madre una mujer del pueblo, la señora Engracia, la del cerro, especialista en duelos y partera, medio bruja y un tanto misteriosa.
que había llevado consigo unas mixturas que aplicaba en el vientre de mi madre por aplicarla a la de dolor. Pero como ésta, con ungüento o sin él, seguía dando gritos hasta más no poder, a la señora Engracia no se le ocurrió mejor cosa que tacharla de descreída y mala cristiana. Y como en aquel vendaval yo llegué de pensar si no sería cierto que estaba endemoniada, mi duda poco duró, porque pronto quedó esclarecido que la causa de las desusadas voces había sido mi nueva hermana. Mi padre llevaba largo rato paseando a grandes zancadas por la cocina. Cuando nació Rosario, se arrimó hasta la cama de mi madre y sin consideración ninguna de la circunstancia, la empezó a llamar bribona y zorra y a arrearle tan fuertes hebillazos que extrañado estoy todavía de que no la haya molido viva. Después se marchó y tardó 2 días enteros en volver. Cuando lo hizo, venía borracho como una bota. Se acercó a la cama de mi madre y la besó. Mi madre se dejaba besar. Después se fue a dormir a la cuadra. A Rosario le armaron un tingladillo con un cajón no muy hondo, en cuyos fondos se esparramaron una almohada entera de borra, y de allí la tuvieron orilla a la cama de mi madre, envuelta en tiras de algodón y tan tapada que muchas veces me daba por pensar que acabarían por ahogarla. No sé por qué, hasta entonces se me había ocurrido imaginar a los niños pequeños blancos como la leche, pero de lo que sí me recuerdo es que la mala impresión que me dio mi hermanilla cuando la vi pegajosa y colorada como un cangrejo cocido. Tenía una pelusa rara por la cabeza, como la de los estorninos o la de los pichones en el nido, que andando los meses hubo de perder, y las manitas agarrotadas y tan claras que mismo daba grima el verlas. Cuando a los 3 o 4 días de nacer le desenrollaron las tiras por ver de limpiarla un poco, pude fijarme bien en cómo era y casi puedo decir que no me diera tanta repugnancia como la primera vez. La color le había clareado los ojitos, que aún no abría. Parecían como querer mover los párpados, y ya las manos me daban la impresión de haber ablandado. La limpió bien limpiada con agua de romero la señora Engracia. Que otra cosa pudiera ser que no, pero asistenta de los desgraciados sí lo era. La envolvió de nuevo en las tiras que libraron menos pringadas. Echó a un lado por lavarlas aquellas otras que salieron peor tratadas, y dejó a la criatura tan satisfecha que tantas horas seguidas hubo de dormir que nadie, por el silencio de mi casa, hubiera dado a pensar que habíamos estado de parto. Mi padre se sentaba en el suelo, a la vera del cajón, y mirando para la hija se le pasaban las horas, con una cara de enamorado, como decía la señora Engracia, que a mí casi me hacía olvidar su verdadero sistema. Después se levantaba, se iba a dar una vuelta por el pueblo, y cuando menos lo pensábamos, a la hora en que menos costumbre teníamos de verlo venir, allí lo teníamos, otra vez al lado del cajón, con la cara blanda
y la mirada tan humilde que cualquiera que lo hubiera visto, de no conocerlo, se hubiera creído ante el mismísimo San Roque. Rosario se nos crió siempre debilucha y esmirriada. Poca vida podía sacar de los vacíos pechos de mi madre, y sus primeros tiempos fueron tan difíciles que en más de una ocasión estuvo a pique de marcharse. Mi padre andaba desazonado viendo que la criatura no prosperaba, y como lo resolvía todo echándose más vino por el gaznate, nos tocó pasar a mi madre y a mí por una temporada que tan mala llegó a ser que echábamos de menos el tiempo pasado, que tan duro nos parecía cuando no lo habíamos conocido peor. Misterios de la manera de ser de los mortales que tanto aborrecen de lo que tienen para después echarlo de menos. Mi madre, que había quedado aún más baja de salud que antes de parir, apañaba unas tundas soberanas. Y a mí, aunque no le resultaba nada fácil cogerme, me arreaba unas punteras al desgaire cuando me tropezaba, que vez hubo de levantarme la sangre del trasero, con perdón, o de dejarme el costillar tan señalado como si me lo hubieran tocado con el hierro de marcar. Poco a poco la niña se fue reponiendo y cobrando fuerzas con unas sopas de vino tinto que a mi madre la recetaron. Y como era de natural despierto, y el tiempo no pasaba en balde, si bien tardó algo más de lo corriente en aprender a andar, rompió a hablar de muy tierna con tal facilidad y tal soltura que a todos nos tenía como embobados con sus gracias. Pasó este tiempo en que los chiquillos están siempre igual. Rosario creció. Llegó a ser casi una mocita, y en cuanto reparamos en ella dimos en observar que era más avisada que un lagarto. Y como en mi familia nunca nos diera nadie por hacer uso de los sesos para el objeto con que nos fueron dados, pronto la niña se hizo la reina de la casa y nos hacía andar a todos más derecho que varas. Si el bien hubiera sido su natural instinto, grandes cosas hubieran podido hacer, pero como Dios se conoce que no quiso que ninguno de nosotros nos distinguiésemos por las buenas inclinaciones, encarriló su discurrir hacia otros menesteres, y pronto nos fue dado el conocer que si bien no era tonta, más bien hubiera valido que lo fuese. Servía para todo y para nada bueno. Robaba con igual gracia y donaire que una gitana vieja. Se aficionó a la bebida de bien joven. Servía de alcahueta para los devaneos de la vieja. Y como nadie se ocupó de enderezarla y de aplicar al bien tan claro discurrir, fue de mal en peor hasta que un día, teniendo la muchacha 14 años, arrampló con lo poco de valor que nuestra choza había y se marchó a Trujillo, a casa de la Elvira. El efecto que su marcha produjo en mi casa ya se puede figurar usted cuál fue. Mi padre culpaba a mi madre culpaba a mi padre. En lo que más se notó la falta de Rosario fue en las escandaleras de mi padre, porque si antes, cuando ella estaba, procuraba armarlas fuera de su presencia, ahora, al faltar y al no estar ella nunca delante, cualquier hora y lugar le parecía bueno para organizarlas. Es curioso pensar que mi padre, que a bruto y cabezón le ganaban muy pocos, era a ella la única persona que escuchaba. Bastaba una mirada de Rosario para calmar sus iras, y en más de una ocasión buenos golpes se ahorraron con su sola presencia.
¿Quién iba a suponer que aquel hombrón lo había de dominar una tierna criaturita? En Trujillo tiró hasta 5 meses, pasados los cuales unas fiebres la devolvieron, medio muerta, a casa, donde estuvo encamada cerca de un año, porque las fiebres, que eran del orden maligna, la tuvieron tan cerca del sepulcro que por oficio de mi padre, que borracho y pendenciero sí sería, pero cristiano viejo y de la mejor ley también lo era, llegó a estar sacramentada y preparada por si había de hacer el último viaje. La enfermedad tuvo, como todas sus alternativas, y a los días en que parecía como vivir sucedían las noches en que todos estábamos en que se nos quedaba, el humor de mis padres era como sombrío, y de aquel triste tiempo solo guardó de paz los meses que pasaron sin que sonaran golpes entre aquellas paredes. Tan apurado andaba el par de viejos. Las vecinas echaban todas sus 4 a espadas por recetar las hierbas, pero como la que mayor fe nos daba era la señora Engracia, a ella hubimos de recurrir y a sus consejos, por ver de sanarla. Y complicada fue, bien lo sabe Dios, la curación que la mandó, pero como se le hizo poniendo todos los 5 sentidos, bien debió de probarla, porque aunque despacio, se la veía que le volvía la salud. Como ya dice el refrán, hierba mala nunca muere. Y sin que yo quiera decir con esto que Rosario fuera mala, si bien tampoco pondré una mano en el fuego por sostener que fuera buena, lo cierto es que después de tomados los conocimientos que la señora Engracia dijera, solo hubo que esperar a que pasase el tiempo para que recobrase la salud y con ella su prestancia y lozanía. No bien se puso buena, y cuando la alegría volvía otra vez a mis padres, que lo único que estaban acordes era en su preocupación por la hija, volvió a ser el pirata la muy zorra, a llenarse la talega con los ahorros del padre, y sin más reverencias y como a la francesa, volvió a levantar el vuelo y a marcharse, esta vez camino a Almendralejo, donde paró en casa de Nieves la madrileña. Cierto es, o por tal lo tengo, que aún al más ruin alguna fibra de bueno siempre le queda, porque Rosario no nos echó de todo en el olvido, y alguna vez, pues nuestro santo, o por las navidades, nos tiraba con algún chaleco, que aunque nos venía tan justo y recibido como faja, por vientre satisfecho, su mérito tenía, porque ella, aunque con más relumbrón por aquello de que había que vestir el oficio, tampoco debía de nadar en la abundancia. En Almendralejo hubo de conocer al hombre que había de labrarle la ruina, no la de la honra, que bien arruinada debía de andar ya por entonces, sino la del bolsillo, que una vez perdida aquella, era por la única que tenía que mirar. Llamábase el tal sujeto Paco López, por mal nombre el Estirao, y de él me es forzoso reconocer que era guapo mozo, aunque no con un mirar muy decidido, porque por tener un ojo de vidrio en el sitio donde Dios sabrá en qué hazaña perdiera el de carne, su mirada tenía una desorientación que perdía al más plantado. Era alto, medio rubiales, juncal, y andaba tan derechito que no se equivocó, por cierto, quien le llamó por vez primera el Estirao. No tenía mejor oficio que su cara, porque,
como las mujeres tan memas son que lo mantenían, el hombre prefería no trabajar, cosa que sí me parece mal. No sé si será porque yo nunca tuve ocasión de hacer. Según cuentan, en tiempos anduviera de novillero por las plazas andaluzas. Yo no sé si creerlo, porque no me parecía hombre valiente más que con las mujeres, pero como éstas y mi hermana entre ellas se lo creían a pie juntillas, él se daba la gran vida, porque ya sabe usted lo mucho que dan en valorar las mujeres a los toreros. En una ocasión andaba yo a la perdiz bordeando la finca, los jarales de don Jesús. Me tropecé con él, que por tomar el aire se había salido de Almendralejo, me dio millar de pasos por el monte. Iba muy vestidito con su terno café, con su visera y con un mimbre en la mano. Nos saludamos y el muy ladino, como viera que no le preguntaba por mi hermana, quería tirarme de la lengua por ver de colocarme las frasecitas. Yo resistía y él debió de notar que me achicaba, porque sin más ni más, como quien no quiere la cosa, cuando ya teníamos mano sobre mano para marcharnos, me soltó. ¿Y la Rosario? Tú sabrás. ¿Yo? Hombre, si no lo sabes tú, ¿y por qué he de saberlo? Lo decía tan serio que cualquiera diría que no había mentido en su vida. Me molestaba hablar con él de la Rosario. Ya ve usted lo que son las cosas. El hombre daba golpecitos con la vara sobre las matas de tomillo. Pues sí, para que lo sepas está bien. ¿No lo quería saber? Mira, estirao, que soy muy hombre y que no me ando por las palabras. No me tientes, no me tientes. ¿Pero qué te de tentar si no tienes dónde? ¿Pero qué quieres saber de la Rosario? ¿Qué tiene que ver contigo la Rosario? ¿Que es tu hermana? Bueno, ¿y qué? También es mi novia, si vamos a eso. A mí me ganaba por palabra, pero si hubiéramos acabado por llegar a las manos, le juro a usted, por mis muertos, que lo mataba antes que me tocase un pelo. Yo me quise enfriar porque me conocía el carácter y porque de hombre a hombre no está bien reñir con una escopeta en la mano, cuando el otro no la tiene. Mira, estirao, más vale que nos callemos. ¿Que es tu novia? Bueno, pues que lo sea. ¿Y a mí qué? El estirao se reía. Parecía como si quisiera pelea. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que si tú fueses el novio de mi hermana, te hubiera matado. Bien sabe Dios que el callarme aquel día me costó la salud, pero no quería darle. No sé por qué habría sido. Me resultaba extraño que me hablaran así. En el pueblo nadie se hubiera atrevido a decirme la mitad. ¿Y qué si te tropiezo otro día rondándome? Te mato en la plaza por la feria. Mucha chulería es esa. ¿A pinchazos? Mira, estirao. Mira, estirao. Aquel día se me clavó una espina en un costado que todavía tengo clavada. ¿Por qué no la arranqué en aquel momento? Es una cosa que aún no sé hoy. Andando el tiempo de otra temporada que, por reparar otras fiebres, vino a pasar mi hermana con nosotros. Me contó el fin de aquellas palabras. Cuando el estirao llegó aquella noche a casa de las Nieves a ver a la Rosario, la llamó aparte. ¿Sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? ¿Y que se achanta como los conejos en cuanto oye voces? Mi hermana salió por defenderme, pero de poco le valió. El hombre habría ganado, me había ganado a mí, que fue la única pelea que perdí por no irme a mi terreno.
Mira, Paloma, vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué hay? 8 pesetas. ¿Nada más? Nada más, ¿qué quieres? Los tiempos están malos. El estirao le cruzó la cara con la varita de mimbre hasta que se hartó. Después, sabes que tienes un hermano que ni hombre ni es nada. Mi hermana me pidió por su salud que me quedase en el pueblo. La espina del costado estaba como removida. ¿Por qué no la arranqué en aquel momento? Es una cosa que aún hoy no sé.